Llevamos un tiempo estudiando cada domingo o reflexionando cada domingo en torno a párrafos consecutivos del libro de Amós, la profecía del Antiguo Testamento de un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Hacer esto de estudiar un texto párrafo a párrafo posibilita que el análisis se haga de forma contextualizada. Digamos que sepamos de qué viene hablando el profeta y lo que vayamos a estudiar más adelante sepamos de dónde proviene. Entonces es posible comprender sin sacar de su contexto los textos. Entonces es muy positivo, pero también posibilita que uno predique de cosas que no quiere predicar porque es el párrafo que toca. Y uno querría saltárselo y no puede saltárselo porque es el que toca. Y cuando a uno le toca ser el predicador del texto que no quiere predicar, peor todavía, ¿no? No siempre es el caso. El texto que vamos a leer hoy, sin embargo, es de esos textos difíciles de entender. Amós ya es un libro que ha sido difícil de digerir, porque como que habiendo estado ahí siempre, no siempre uno escoge los párrafos polémicos para leérselos, ¿no? Uno no va a encontrar nunca en un pan de vida o en un devocional diario uno de esos textos que porque nos toca tenemos que predicar. Normalmente hay selecciones más bonitas, ¿no? Y entonces, pero la riqueza de esto es que finalmente esa palabra de Dios que nos levanta cuando estamos abajo, pero que también nos pone los pies en la tierra cuando estamos muy flotando, las vamos encontrando semana tras semana y Dios que sabe lo que necesitamos nos va dando, sin dejar al criterio de los predicadores elegir, sino es lo que va tocando del texto bíblico. El texto de hoy, Amós capítulo 5, versículos 18 al 27, tiene sus particularidades, es muy bello, muy interesante, pero al mismo tiempo uno queda perplejo cuando lo lee. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Quiyún, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso.
Durante la semana pensaba cómo pudiera reaccionar o cómo hubiera reaccionado yo si hubiera sido uno de los auditores originales del profeta en el siglo VIII antes de Cristo. Auditores porque la profecía no se leía, la profecía se vociferaba en las calles. No había nada decoroso en ser profeta. Uno viene hoy día a un culto y está el predicador con corbata adelante, micrófono, luces, púlpito bonito, y entonces uno tiene una imagen equivocada de lo que era un profeta. Los profetas no, andaban gritando en las calles, no había nada decoroso en eso, a grito pelado nomás anunciaban estas cosas. Y entonces la gente pasaba por ahí afuera y escuchaba la mitad del discurso, la otra mitad no la escuchaba, otros escuchaban la otra mitad, algunos que se quedaban ahí valientes lo escuchaban todo, la gran mayoría no habría querido escuchar toda la profecía, definitivamente. Pero además la escuchaban porque no estaba escrita y porque además gran parte del pueblo no sabía leer y porque se escribió muchos años después de que el profeta la gritara, la preconizara en las calles. Y entonces pensaba cómo habría sido mi caso. Y entonces a lo mejor yo habría crecido escuchando de mis padres la instrucción de la Torá. Y habría ido en cada oportunidad, en cada fiesta solemne, en cada culto al que se llamara a la asamblea, entonces yo habría estado ahí. Por ser hombre habría tenido derecho a entrar a lugares donde quienes son mujeres no tendrían derecho a entrar. Habría sido tal vez instruido en algunas áreas, si hubiera tenido la bendición de aprender a leer, capaz que hubiera podido hasta ser ayudante de alguno de los escribas y habría participado en alguna de estas cuestiones. Habría crecido cumpliendo la Escritura, negándome a hacer ciertas cosas por mucho que hubiera querido, porque no eran la voluntad de Dios, según la educación que me hubieran dado, y habría hecho otras, y habría sido riguroso en otras cosas, porque así entonces había que hacerlo. Yo sería seguro de los que iría a la sinagoga cada sábado, de los que guardaría las lunas, de los que guardaría la comida, de los que sería fiel a la enseñanza. Habría sido así en la niñez, habría sido así en la adolescencia, habría sido así durante mi tiempo de juventud y siendo adulto probablemente habría hecho lo mismo y habría invitado o tal vez obligado, porque en ese tiempo era así, a toda mi familia a hacer lo mismo y yo estaría entonces ahora enseñando a mis hijos estas normas. Y un día de vuelta del trabajo iría pasando camino a mi casa cuando un señor de acento raro porque pertenecía a las tribus del sur habría estado predicando en la esquina de la plaza. El contenido de su discurso me habría dejado perplejo. Y cuando pensé en estructurar este sermón y en titularlo, se me ocurrió solo esto. Se me ocurrió que lo único que hubiera salido de mí son 3 exclamaciones. 3 exclamaciones y nada más. 3 exclamaciones que son gritos desde la perplejidad absoluta. Desde la perplejidad absoluta que se produce por el encuentro del adulto criado en la fe con esta palabra que te encuentras camino a la casa con un tipo que te lo grita en la calle. 3 exclamaciones que comparto con ustedes, pero vamos a imaginar que soy el del siglo VIII y luego vamos a ver cómo esto se aplica a nuestra vida y a nuestra forma. La primera exclamación que habría surgido es: ¿cómo
puede uno estar tan equivocado? No es una pregunta que pretenda tener alguna respuesta. Es una exclamación, casi un grito. Me habría agarrado la cabeza, yo hubiera dicho, ¿cómo puede ser que uno llegue a la edad adulta estando tan equivocado? Verso 18 en adelante. Ay de los que suspiran por el día del Señor. El día del Señor, y Amós es de los primeros profetas que menciona esto, el día del Señor era la gran esperanza de Israel. ¿Cuándo vendrá tu día, Señor, en que nos vengarás de los opresores, en que nos harás justicia porque hemos sido injusticiados toda la vida? ¿Cuándo será tu día, Señor, en que nos rescatarás del oprobio, de ser un pueblo vasallo, o de la miseria o de la injusticia de nuestros gobernantes, o de lo que fuera? ¿Cuándo vendrá tu día, Señor? Y habría escuchado decir al profeta, ay de los que suspiran por el día del Señor. Yo hubiera dicho, ¿cómo es la cosa? ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Y no hay vuelta atrás. No piensen que van a escapar. Y el profeta pone el ejemplo, ¿no? Estas metáforas. Este es como el que se escapa del león y lo agarra un oso. Como el que llega a la casa y dice, por fin llegué a la casa, me salvé, no me comió un león ni me comió un oso, y pone la mano en la pared y lo muerde, ¿qué? Una víbora. No hay cómo escapar. Pero lo terrible es que aquello que era mi esperanza, el día del Señor, en la boca del profeta se convierte en mi amenaza. Ay de los que suspiran por el día del Señor. Israel se pasó pensando, toda su vida pensando, que estaban del lado correcto de la historia. Que cuando venga el día del Señor, que era el día de la esperanza, el día en que las cosas serían puestas en orden, el día en que se manifestaría lo que hoy está oculto y saldrían a la luz las perversidades de quienes se disfrazan de santidad, ellos estarían del lado correcto de la historia. Y viene un profeta que les dice, será un día de bendición, pero no para ustedes. Será un día de luz, pero no para ustedes. Para ustedes será de oscuridad, de castigo. Y entonces, si yo caminara en el siglo VIII antes de Cristo por allí fuera, habiendo crecido como dije que crecí, criado como dije que fui criado, y teniendo la adultez que imaginé haber tenido en el siglo VIII, me habría preguntado o habría gritado, Señor, ¿cómo puede uno estar tan equivocado en la historia? La segunda exclamación tiene que ver con la estructura litúrgica, con el culto a Dios, no el culto formal de una reunión cualquiera, sino el culto que damos a Dios permanentemente, la adoración. Me habría preguntado entonces, o habría exclamado, ¿cómo pudo nuestro culto en Israel llegar a ser tan inútil? Verso 21. Yo aborrezco tus fiestas religiosas. El joven habitante del siglo VIII a.C. habría sido llevado por sus padres
a cada fiesta religiosa. Habría oído de sus sacerdotes decir: vengan a las fiestas religiosas, no se queden en casa. Habría oído a los escribas mostrar textos bíblicos diciendo: es importante que guardemos el sábado, el culto, la fiesta religiosa, solo para llegar adulto y escuchar al profeta decir en nombre de Dios: yo aborrezco tus fiestas religiosas. Ustedes lo están leyendo, ¿cierto? No me agradan sus cultos solemnes. ¿Cuántas veces el joven del siglo VIII habrá juntado sus tórtolas o sus corderos para llevar holocaustos, para llevar sacrificios de cereal, de lo que cosecha con el padre, fruto de su esfuerzo, llevado por el papá y la mamá o algo así, con un manojito para decir: esto es para el Señor, solo para llegar adulto y escuchar al profeta que dice: aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Esos sacrificios que el pueblo proponía para restablecer la comunión con Dios cuando algún pecado habría roto la comunión, no prestaré atención a esos sacrificios. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. Israel en el sur, pero también en los lugares de ceremonia en el reino del norte, como hemos dividido el reino, tenía sacerdotes profesionales que se dedicaban a participar del culto que hacían. En el templo en Jerusalén, los levitas, habían órdenes de levitas especialmente dedicados a la liturgia, a los utensilios, al canto, a la música, y en el norte también tenían espacios de ese tipo. ¿Cuántos habrán formado desde niños ese joven del siglo VIII antes de Cristo que imaginamos habrá crecido soñando con un día formar parte de este grupo que canta en medio de los sacrificios, que toca en medio del culto solemne, para pasar por fuera de la plaza y escuchar al profeta decir esto: aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero, verso 24, este pero une las dos ideas, es un adversativo que une, no lo anterior, pero esto. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, pero en lugar de eso, que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. No quiero eso, pero quiero esto. Y nos habríamos agarrado la cabeza, el joven del siglo VIII, ¿cómo pudo el culto llegar a ser tan inútil? La tercera exclamación surge de la historia. ¿Cómo puede nuestra historia estar tan mal leída? Verso 25. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Cuando uno lee las historias, las gestas de los 40 años en el desierto en los tiempos de Moisés, uno ve que sí hubo sacrificios, sí hubo ofrendas, sí hubo algún tipo de adoración. Para lo de Moisés es el siglo XII antes de Cristo, lo de Amós es siglo VIII antes de Cristo. ¿Cuántas historias habrán circulado en la época de Amós? Los héroes
de los 40 años en el desierto. Las aventuras milagrosas de los 40 años en el desierto. El joven del siglo VIII que hemos imaginado habrá crecido oyendo de estos héroes de la fe en el desierto. Personas que se habrán visto en apuros y habrán experimentado los milagros más grandes del Señor y la adoración que esta gente le presentó al Señor, solo para llegar adulto, cruzar la plaza y oír al profeta diciendo: ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrenda durante 40 años en el desierto? Como desconociendo Dios la validez de cualquier cosa que el pueblo haya hecho durante esos 40 años. Pero la historia había sido reescrita durante esos 4 siglos. Y como siempre pasa, la historia oculta, o la reconstrucción que hacemos del pasado, que llamamos historia, oculta las fallas, oculta el pecado y exalta los elementos positivos. El joven habría dicho: ¿cómo es que hemos leído tan mal nuestra historia? Estas 3 exclamaciones se me ocurrieron precisamente por ponerme a imaginar cómo se habrá sentido un muchacho, un joven y un adulto de la época que habría oído al profeta. Pero la verdad es que cuando uno piensa en que somos lectores actuales, contemporáneos del texto de Amós, tiene estas mismas exclamaciones. Uno también hoy podría pensar, por ejemplo, ¿cómo puede uno llegar a estar tan equivocado respecto de dónde está parado? Frente a eso, lo que debemos hacer es revisar nuestra vida. Somos todos llamados a revisar nuestra vida. Hay lugares comunes y frases comunes que el mundo cristiano ha desarrollado. Señor, esperamos tu venida. Señor, esperamos tu juicio. Lo mismo hacían en el tiempo de Amós, solo para encontrarse con un Amós que le dice: oiga, déjense de pedir estas cosas porque quienes van a ser destruidos en ese día van a ser ustedes, no los otros. Ustedes están equivocados. Y entonces nosotros hoy también somos llamados a ser cuidadosos y humildes respecto de nuestra posición. Humildad es un bien caro a estas alturas de la vida. Nosotros también somos de los que andamos pidiendo juicio para todo el mundo. El más mínimo pecado del vecino o de la vecina, se nos para automáticamente el dedo para apuntar, ¿no? Un día dará cuenta ante el Señor. Sí, capaz que yo dé cuenta antes, ¿no? Eso sería un poco el consejo de Amós. ¿Cómo puede uno llegar a estar tan equivocado por no ser lo suficientemente humilde para mirarse uno mismo primero y reconocer que si no es por la gracia absoluta del Señor, ni siquiera estaríamos aquí? Pero frente a la otra exclamación, ¿cómo puede nuestro culto, nuestra adoración? Nosotros decimos, la adoración a Dios es todo lo que hacemos, pero frente a esta exclamación, ¿cómo nuestra adoración puede llegar a ser tan inútil? Nos toca revisar nuestra adoración, pues. Cuando decimos que lo que hacemos, en todo lo que hacemos, es adorar a Dios, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en la adoración a Dios? Claro, después hay aplicaciones concretas a la música, el ruido de la guitarra. Nuestros guitarristas no meten ruido acá, tocan bonito, gracias al Señor. Pero estas alusiones a que lo que el pueblo ofrece como gran culto, es la expresión y es como que a Dios le duelen los oídos. Hoy no quiero escuchar esto.
Uno siempre dice, Dios mira nuestro corazón. El profeta como que nos responde al revés, ¿no? No, no quiero escucharlo tampoco. Su culto es inútil. El pero acá se nos vuelve significativo. El culto expresado en algo exterior es inútil, no sirve de nada. En cambio, que fluya, ¿se acuerdan? El derecho como las aguas y que la justicia fluya como arroyo inagotable. Eso sí va a ser un culto delicioso. Es como cuando uno dice de repente, hoy sentimos la presencia del Señor. ¿Por qué? Mucho grito, mucho salto, mucho baile, mucha mano arriba, mucha mano abajo, mucho... Si escucháramos a Amós, diríamos, hoy sentimos la presencia de Dios, porque hubo justicia, porque el derecho fluyó, no porque nos emocionamos. Bueno, también nos emocionamos cuando hay justicia, también nos alegramos cuando el derecho triunfa. Pero nosotros también tenemos que revisar nuestra adoración a Dios. Y no quiero limitar esto al culto aquí, porque como hemos dicho siempre, adoración es mucho más. Lo que decíamos hoy día precisamente en un canto, ¿no? Mi obediencia es, ¿qué? Mi mejor adoración. Hubo un tiempo, bueno, los más antiguos acá se acordarán, hubo un tiempo en que se decía, vamos a alabar y se cantaba rápido. Y después adorar y se cantaba lento. No tiene nada que ver. Esto de reconocer a Dios como el Señor de los señores, eso es nuestra adoración. El canto lo dice re bien. Mi obediencia es mi adoración. Entonces, el culto inútil de la época de Amós, reemplazado por el culto útil, el que hace fluir la justicia, el que hace fluir el derecho, como arroyo, o sea, que no para, que no son elementos ocasionales, que es una forma de comportarse del río. Y frente a la otra exclamación, ¿cómo puede nuestra historia estar tan mal leída? El llamado es a revisar nuestra historia. Nosotros estamos especialmente preocupados de mirar nuestra historia porque estamos cumpliendo los 80 años. No sé si los que cumplieron 100 o 110 la revisaron en el sur, pero como iglesia sí nos interesa. Somos conscientes de que no todo tiempo pasado fue mejor. Hay cosas de las que tenemos que avergonzarnos y tenemos que avergonzarnos. Punto. El pecado que cometieron nuestros antepasados permanece siendo pecado, no importa cuán venerables sean nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros jóvenes antiguos. Es pecado. El pecado que cometemos nosotros no deben intentar blanquearlo nuestros hijos algún día. Al contrario, ellos tendrán que expresar con claridad, con todo lo consagrado de mi padre, con todo lo consagrado de mi madre, con todo lo consagrado de mis viejos. Ellos eran pecadores como todos nosotros. Pero recrear una historia fingiendo que en el desierto ofrecimos adoración al Señor para escuchar un día a un profeta decir, ¿acaso me ofrecieron adoración en 40 años? Va a ser más vergonzoso. Leamos nuestra historia para evitar los errores del pasado y para convertirnos en ese pueblo que suspire por el día del Señor, pero estando en la vereda correcta de la historia. Revisemos nuestras vidas, hermanos, hermanas. Fíjense, y con esto terminamos. Hay una posibilidad de dejar esta perplejidad en el pasado. Si el joven del siglo VIII, antes de Cristo, frente a la perplejidad que le ocasiona encontrarse con la palabra de Dios,
que desmantela su sistema religioso, hubiera podido darse vuelta y encontrar la cruz de Jesucristo, la perplejidad hubiera desaparecido. No la encontró. Pero nosotros sí. Nosotros sí, frente a la perplejidad de la posibilidad de estar equivocados, de la posibilidad de un culto inútil, de la posibilidad de una historia mal leída, frente a la incertidumbre de no poder resolver la equivocación, de no poder resolver la inutilidad del culto y de no poder resolver la mala lectura de la historia, lo que podemos hacer es lo que hizo Pablo. Habiendo encontrado a Cristo, todo el resto lo tengo por basura. Nos abrazamos a Cristo precisamente porque no será nuestra historia la que nos dé salvación. Nos abrazamos a Cristo precisamente porque no sabemos nosotros qué es la adoración genuina. Jesús ya en su tiempo lo discutía. Adoradores en espíritu y en verdad. Llevamos 2000 años tratando de entender ese texto. Nos abrazamos a Cristo porque la respuesta a esas preguntas no las tenemos nosotros, las tiene Él. Y nos abrazamos a Jesucristo también por la posibilidad de leer nuestro pasado creyendo que tiene un valor que no tiene en lo que se trata de vivir el reino de Dios. Renovemos hoy, queridos, nuestro compromiso con Jesucristo. Con Jesucristo. No con un sistema religioso. Con Jesucristo. Quienes renuevan su compromiso con Jesucristo pueden vivir en iglesia, pueden crear institucionalidad, pueden crear organizaciones y éstas van a ser útiles y adoradoras. Quienes no viven en comunión profunda con Jesucristo, todo lo que creen va a ser una forma de reemplazar a la persona viva de Jesús por una institucionalidad muerta. Por eso cuando hoy día se dice hay una crisis de las instituciones, pudiera ser, pero las instituciones las hacemos las personas. Las personas no es que han dejado de creer en la iglesia, al contrario, buscan espacios donde compartir los sufrimientos, las injusticias, la inmisericordia, donde encontrar personas con quien caminar juntos. Pero somos las personas las que convertimos en inútiles esos espacios. El proyecto de Jesús de crear una comunidad de fe que marche junta en la historia sigue tremendamente vigente. La pregunta es si nosotros no la habremos convertido en algo tan tapado que ha perdido su utilidad y se ha vuelto inútil. Queridos, renovemos un compromiso con Jesucristo. Entonces, nuestro culto no será inútil, nuestra historia será leída con sobriedad y esperaremos el día del Señor con temor y temblor como corresponde a cualquiera que sabe que está parado frente a un Dios que no puede ser contenido por los cielos de los cielos y mucho menos por los templos cristianos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oramos al Señor y terminamos cantando a Dios. Les pido que se pongan de pie, por favor. Agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad de abrir la Biblia, encontrarnos con un texto tan antiguo y a la vez tan desafiante. Señor,
Nosotros queremos ser de esas personas que reconocen tu grandeza, tu soberanía, y nos vinculamos contigo con temor y temblor. Definitivamente no queremos ser de los que viven tranquilos una religiosidad bajo control, porque no querríamos encontrarnos con una voz tuya que hable de lo equivocados que estábamos, de una confianza mal puesta. Por eso, en momentos como este, no corremos a una nueva religión, no corremos a una nueva ley, no corremos a una nueva estructura religiosa ni cúltica, ni adoptamos una nueva moda en el canto ni en la adoración. En momentos como este, Señor, nosotros queremos avanzar a la cruz de Jesucristo. Ahí vamos a estar a tus pies, Señor, abrazados de ti, porque en ti, Señor, hay seguridad, hay salvación, hay misericordia, hay justicia. Está todo lo que hoy leemos que el profeta no encontró en esa forma cúltica judía. No estamos interesados, sino, Señor, en tu cruz, en tu muerte, en tu resurrección. Gracias por el libre acceso a ese momento especial de la historia. Abrimos el corazón para que cambies nuestra vida, para que nos transformes y nos conviertas en personas que también sirvamos en nuestro tiempo a nuestra sociedad. Te damos gloria y honra y esperamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.